Capítulo 3 El último rey, parte 4. Azud se burló un poco, pero la sonrisa de ese caballero nunca vaciló. Ahora, perdóneme por mi franqueza. Vayamos a los negocios, Azuta Indra-sama y los miembros de Blue Rose presentes. Lakius entrecerró los ojos. Su tío había abandonado su título como noble, pero debido a que aún conservaba el título de caballero honorario, la etiqueta adecuada dictaba que debía ser referido por su nombre completo. Sin embargo, Azut era del tipo que no le gusta que lo llamen por su nombre completo. Aquellos que lo conocieron por primera vez y quisieron seguir el protocolo habrían caído en esta trampa. Este caballero, sin embargo, logró evitar esto. Esto significaba que este hombre había hecho su investigación exhaustiva, no, probablemente era más exacto decir que las personas detrás de este hombre habían hecho su investigación. Lakius Salveindale a Indra-sama. Evileye-sama. Tía-sama Tina-sama Dagaran-sama. Estamos aquí para convencerlo de unirse a nuestro lado. Aunque luchar hasta tu último aliento aquí es una opción honorable, imploramos a todos los presentes que consideren el futuro. Un tipo tan descortés. Entonces, ¿qué país te envió? No importa de qué país somos. Todo es inútil. De repente, una mano apareció detrás de la mujer y cubrió su boca. De ninguna manera. Tía y Tina sacaron sus armas con sorpresa. Detrás de la mujer había un hombre con un atuendo extraño. Todo su cuerpo, incluyendo su rostro y manos, estaban cubiertos. Placas de metal forraron su ropa para una mejor defensa. No es bueno, es un asesino más allá de nuestra liga. No es bueno, él es mucho más fuerte que nosotros. Estos dos eran los asesinos más fuertes, más viciosos, que Lakius conocía, pero este hombre era más fuerte que los dos. Por favor no te preocupes y por favor enfunda tus armas. Si nuestro objetivo fuera tu fallecimiento, no nos hubiéramos presentado en un método tan insignificante. El caballero estaba en lo correcto. Para haber entrado en esta sala de manera que ninguno de estos aventureros clasificados por Adamantita pudiera notarlo, debe haber incluido el uso de una habilidad capaz de enmascararse por completo. El haberse revelado de una manera tan idiota significaba que no estaba allí para asesinarlos. O tal vez esto también era parte de su táctica. Les recordaban que si no se unían a su lado, los asesinos destacados podrían atraparlos en cualquier momento. Además, en cuanto a la forma de hablar ligeramente inapropiada de mi compañero, me disculpo profundamente, hoy. ¿De qué te sirve ocultar ese hecho? Ustedes son de la teocracia, ¿verdad? Son realmente de la teocracia. No puedo creer que haya gente como esta allí. Evileye sorprendido dijo. Lakius estaba igualmente sorprendido. Habían luchado contra una unidad que estaba quemando aldeas semihumanas en el pasado y eran fuertes. Especialmente el capitán de esa unidad, que era más fuerte que Lakius en ese momento. Sin embargo, esa unidad era tan fuerte como las personas frente a ellos. ¿No lo sabías? Pensé que al menos habrías escuchado rumores sobre ellos. Son el orgullo de la teocracia, su unidad de héroes, la escritura negra. Es probable que todos hayan llegado al reino de los héroes. Azud miraba hacia el bárbaro. Ese hombre puso la sonrisa que una bestia tendría justo antes de festejar con su presa. Jajajaja, parece que sabes bastante sobre nosotros. Pero, ¿no tienes uno también? ¿Alguien como yo, o incluso más fuerte que yo? Señaló hacia Evileye de Blue Rose. Eres difícil de tratar. Sin embargo, su actitud no era de admitir la derrota, sino que su expresión les decía que trataba a Evileye como a un igual. HMPH. Hay personas más fuertes que yo, excluyendo demonios, de todos los humanos y semihumanos, solo Momon-sama es más fuerte. ¿Solo Momon? El bárbaro murmuró para sí mismo mientras una leve sonrisa florecía en su rostro, y no dijo nada más. Yo digo. Gente de la unidad secreta de la teocracia. ¿Por qué no luchas junto a nosotros contra el rey hechicero? Quizás esa mujer también, no, eso fue, Evileye continuó murmurando para sí misma, pero Azud la ignoró y le preguntó al caballero, quien respondió con su sonrisa inquebrantable. Haber recibido una invitación de su estimada persona es un gran honor para todos nosotros. Sin embargo, estamos aquí en una misión expresa para convencer a sus estimadas personas de que se unan a nosotros. Es por eso que solo podemos elegir rechazar ceremoniosamente su sugerencia. Después de todo, los soldados que participan en batallas por sus propios deseos egoístas solo causarían daño a su organización. Intento usar tus órdenes como chivo expiatorio, ya veo. Aún así, estoy interesado en escuchar tu opinión personal. ¡Qué aburrimiento! ¿No son las cosas mucho más simples si solo seguimos la orden de nuestros superiores? La mujer molesta dijo. La sonrisa del caballero se desvaneció cuando fue reemplazada por una expresión preocupada.
Apuesto a que eres del tipo que considera que incluso tu propio proceso de pensamiento es molesto. Eso es correcto. Mientras cumpla mis órdenes, la responsabilidad de ellas siempre recaerá en mis superiores. Es demasiado molesto tener que asumir las responsabilidades yo mismo, así que no me molesto con eso. Soy bastante bueno transfiriendo responsabilidades a otros, incluso he recibido elogios por ello. No te estaban alabando. El bárbaro susurró para sí mismo. Jeje. Ahora bien, Indra-sama, mis disculpas. Azut-sama, entendemos lo que quisiste decir. Entonces, ¿qué pasa con los miembros de Blue Rose? Antes de eso, ¿podríamos hacer una pregunta? ¿Cómo podemos escapar de aquí? Te diré cómo después de que te unas a nosotros. Por cierto, ya hemos extendido esta oferta a muchos otros grupos de aventureros y todos han aceptado. Esos grupos ya han sido reubicados en lugares más seguros para quedarse fuera. Hoy. ¿Usaste violencia o amenazas para obligarlos a ir contigo? Como Kagaran había dicho, si alguien tan fuerte como ellos amenazara a otras personas, sería difícil para ellos negarse. Realmente queremos, desde lo más profundo de nuestro corazón, convertirnos en camaradas con todos ustedes. Esta es una cooperación para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. El caballero no parecía estar mintiendo en absoluto, su personalidad fue probablemente la razón por la que fue elegido para ser el negociador. Me niego. Lakius ni siquiera tuvo tiempo de pedir las opiniones de todos los demás antes de que Gagaran respondiera. No hay necesidad de ello. Iremos con la decisión del líder. Sus compañeros comenzaron a asentir con la cabeza al escuchar lo que Gagaran había dicho. ¿Es eso cierto? Y parece que nada de lo que podría decir influirá en tu opinión. Parece que no tengo opciones. El caballero tomó su rechazo inusualmente bien. Lakius bajó su postura en caso de que recurriera a la fuerza. Después de ver lo que Lakius había hecho, el caballero esbozó una sonrisa irónica. Por favor, no hay que preocuparse, Lakius-sama. No planeamos usar la fuerza. Esperamos que todos aquí puedan vengar a los que han caído ante el rey hechicero. Hemos dejado un cargo por sus problemas en la recepción, acéptelo antes de regresar. Ahora bien, estaremos en camino. Después de que el caballero dio sus órdenes, la gente de la teocracia comenzó a caminar hacia la salida. Las cosas parecían haber concluido pacíficamente. Justo cuando Lakius dio un suspiro de alivio, Azut llamó al caballero. Hoy, hablando de eso, el señor llamado Rufuso Rofas, ¿todavía está bien? Ru. Lo lamento muchísimo. Nuestro país abarca una vasta área, así que no sé a quién te refieres, si pudieras ser un poco más específico. Es así. Supongo que es natural que las personas de tu rango no lo conozcan por su nombre después de todo. Entonces, ¿cómo suelen abordar a esos no muertos? ¿Milord o algo así? Todos los miembros de la escritura negra quedaron atónitos y posteriormente se llenaron de malicia. Toda la habitación se desbordó de repente con un aura de sed de sangre que los hizo sentir como si el combate estuviera a punto de estallar en cualquier momento. El caballero fue el primero en hacer un movimiento. Extendió ambos brazos para detener a las personas detrás de él. Kuye-chan. ¿Qué pasa? ¿No los estamos matando? El caballero miró a Azut con ojos fríos e inmóviles y respondió con calma a la mujer. Está faroleando. No te muevas por tu cuenta. Esta es una orden. La sed de sangre que emanaba de ellos desapareció tan rápido como había aparecido. La mirada fría del caballero se mantuvo en Azut. Aunque tengo mucha curiosidad por saber el grado de su conocimiento sobre este asunto, informaré de esto a mis superiores. Todos, es hora de que nos vayamos. Los miembros de la escritura negra no bajaron a sus guardias cuando salieron de la habitación, pero mantuvieron la actitud de que si el grupo de Lakius tomara algún tipo de acción, tomarían represalias en especie. Después de un tiempo, después de que Lakius estaba segura de que la escritura negra ya se había ido, comenzó a despotricar contra Azut. Tío, eres el más débil de todos nosotros. Por favor, deja de provocar a otras personas. De hecho, eso fue bastante peligroso. No esperaba que nos antagonizaran tanto. Si no fuera por ese hombre con la sonrisa falsa, habría estado muerto. Probablemente estaban pensando en algo como, en lugar de ensuciarse las manos, será más beneficioso si dejamos que el rey hechicero se sacie antes de que tengamos las nuestras o algo así. Aunque dudo que valiéramos ese tipo de consideración. Lakius dirigió intencionalmente su suspiro hacia Azut, quien se había estado riendo a carcajadas. ¿Era realmente ese el caso? Su tío le había revelado a la escritura negra que tenía algún tipo de información crucial sobre la teocracia, no habría sido inusual que lo mataran para evitar que esa información llegara a manos del rey hechicero. El otro resultado probable habría sido que lo secuestraran para interrogarlo o usar magia para sacarle la información.
La raíz del problema era por qué su tío le había dicho a la teocracia que tenía ese tipo de información. Si no lo hubiera hecho, la conversación habría concluido sin que nada más sucediera. ¿Por qué se quemaría intencionalmente? Azud no era alguien que no podía ver la imagen más grande. Dado que ese era el caso, tenía que haber algo en el fondo que Lakius no sabía. No obtendría una respuesta al pensar en eso sola. Lakius detuvo ese tren inútil de pensamiento. Por el amor de Dios, entonces, ¿qué planea hacer el tío después? Ah. Planeo esperar hasta que el ejército del rey hechicero haya llegado hasta aquí. Los grandes muchachos allá arriba parecen estar planeando enviar soldados a los territorios vecinos para tomar formaciones. Para ser honesto, no creo que tengan una oportunidad de victoria. El rey hechicero y sus lacayos vendrán aquí tarde o temprano, no eres lo suficientemente fuerte como para intercambiar golpes con él, solo huye. Había dejado en claro sus intenciones. Aún así, no abandonaré esta ciudad para huir. Tío, si algo fuera a derrotar al rey hechicero, no sería el ataque de un guerrero sino la puñalada de un asesino. Precisamente por eso, Lakius tuvo que apretar los dientes y simplemente observar cómo se enviaban oleadas de hombres para defenderse del ataque del rey hechicero. Si deseas invitarme a luchar junto a ti, me niego. Tengo mis propios planes. ¿De verdad? Sí. Haré lo que mejor hago, y tú debes hacer lo que haces mejor. Sin embargo, por el bien de mi linda sobrina, reiteraré nuevamente. Es mejor que todos huyan. Todos ustedes no son nada frente al poder del rey hechicero. HMPH, ¿qué significa eso? ¿Estás diciendo que podrías lograr más que nosotros? Ante la pregunta de Evileye, Azud se rió como si no tuviera una respuesta para eso. De hecho, incluso yo no podría ganar contra el rey hechicero. No soy más que un simple hombre. Pero, incluso si el rey hechicero rodea toda la capital, yo solo podría escapar. Azud se puso de pie. Ahora bien, iré a la otra habitación para trabajar estas caderas, ¿qué harán ustedes? Lakius se dio cuenta de lo que su tío había querido decir y frunció el ceño. Volveremos. Después de todo, todavía hay cosas para las que debemos prepararnos. Lakius se despidió de su tío y bajó las escaleras cuidadosamente con el resto de su grupo. Tomaron su paga en el primer piso y salieron de la posada. No parecía que la escritura negra estuviera esperando una emboscada allí. 3. A una distancia de la capital que le tomaría al viajero promedio 3 días cruzar, el ejército del reino hechicero ya podría ser avistado. Este informe aterrizó en manos de Zanak. Para recibir el ataque del ejército del reino hechicero, todo el ejército del reino se había movilizado bajo el mando de Zanak. En las llanuras, alrededor de mediodía de marcha de la capital, el ejército del reino ya había establecido un frente al recibir noticias de que el reino hechicero estaba invadiendo desde el oeste. Según sus planes de batalla, debían esperar al ejército del reino hechicero allí. El frente se construyó sobre una gran parte de la carretera que se cerró con este fin. Si el ejército del reino hechicero continuara en su trayectoria actual y recta, este sería el más efectivo. Sin embargo, si el reino hechicero cambiara su dirección de acercamiento, sería necesario formar un nuevo frente. Aunque estaban preocupados por esa posibilidad, todos los informes indicaban que el reino hechicero los estaba mirando. Parecía que no tenían que preocuparse de que esa posibilidad se hiciera realidad. Sin embargo, nadie se regocijaba por eso. El ejército del reino que se enfrentará contra el ejército del reino hechicero esta vez estaba compuesto por impuestos de los nobles vecinos, la milicia de la capital y hombres actos reclutados de los refugiados. No sería incorrecto llamar a este ejército la última esperanza del reino. En total, había más de 400,000 hombres. Haber formado un ejército tan grande era algo digno de elogio, pero la realidad era que estaban raspando el fondo del barril. No muchos tenían el equipo adecuado, mucha gente solo tenía un club. Incluso en esta situación, la moral era alta. Sin embargo, la razón de esto fue simplemente porque tenían el espíritu de una bestia acorralada. Sabían el alcance de la crueldad que el reino hechicero había mostrado y, por lo tanto, tomaron las armas por la fuerza de la voluntad para proteger lo que aprecian. Si su coraje fuera a recibir un golpe de cualquier forma, el ejército del reino seguramente colapsaría instantáneamente. El tamaño del ejército era un arma en sí mismo, las largas filas de soldados solo emitían una presión abrumadora sin que hiciera nada en absoluto. Entonces, ¿con qué propósito el ejército del reino hechicero avanzaba directamente hacia este ejército de 400,000? Incluso aquellos que no están muy versados en tácticas de batalla sabrían que enfrentarse a un ejército tan grande no era la mejor estrategia. Para el reino hechicero, su mejor estrategia habría sido no hacer nada. Tenían un ejército lleno de muertos vivientes, que no requería suministros en absoluto.
En comparación, la fuerza fuerte de 400,000 del reino era similar a una bestia gigantesca pero hambrienta. Mientras logren rodearlos por completo y aplicar presión hacia adentro, esta bestia gigante pronto se condenaría muriendo de hambre. Sin embargo, el ejército del reino hechicero marchó en línea recta, destruyendo todo a su paso. Sabía de la comprensión firme del rey hechicero de la imagen más grande, por lo que era difícil imaginar que lo hubieran hecho sin ningún propósito en mente. El reino hechicero simplemente tenía confianza en su inminente victoria. Para algo como el reino hechicero, este no era un comportamiento imprudente en absoluto. Para aquellos que pudieran derrotar a un ejército de 200,000 hombres con un solo hechizo, este ejército de ellos podría ser eliminado con el uso de solo 2 hechizos. Por supuesto, Zanak, como general, no quería creer que eso pudiera suceder. Sin embargo, las personas, especialmente los nobles, que creían en esa noción tampoco eran exactamente una minoría. Comprendió por qué habían sugerido que sus fuerzas se dividieran en grupos. Aunque podían caer uno por uno, también evitaron la posibilidad de que todo su ejército sucumbiera a un solo hechizo. Pero no pudieron hacer eso. Debido a la devastadora pérdida que habían experimentado durante la batalla de las llanuras de Katse, así como a la invasión actual del reino hechicero, no quedaron muchos nobles que tenían las habilidades para comandar una cantidad tan grande de soldados y caballería. Dividir sus fuerzas no crearía ejércitos más pequeños, esta fuerza de 400,000 soldados de repente se convertiría en 400,000 plebeyos. Fue precisamente porque tenían tantos hombres reunidos, tantos camaradas, en un lugar que la gente tuvo el coraje de enfrentar el reino hechicero. Habían estado manejando este frente durante 2 días. La preparación que tantos hombres necesitaban había consumido mucho tiempo. Después de que ambas partes establecieron sus formaciones, el ejército del reino hechicero adoptó una actitud orgullosa que decía en voz alta y clara: "Te dimos el tiempo justo para prepararte". Sus fuerzas sumaban alrededor de 10,000, comprendiendo 4 tipos de muertos vivientes. Este fue un número minúsculo frente a 400,000 hombres. Sin embargo, en términos de fuerza individual, el ejército del reino hechicero indudablemente tenía una ventaja abrumadora contra ellos. Su Alteza. Lo sé. Zanak dio una pronta respuesta al ministro de Asuntos Militares. Los movimientos del ministro eran rígidos, casi cómicos a veces, debido a su desconocimiento de la armadura que llevaba. Pero, Zanak no era una olla para llamar a la tetera negra. Llevaba lo que solía ser la armadura de Gazef, uno de los tesoros del reino. Zanak sabía que no le convenía en absoluto, estaba lejos de la liga de Gazef. Pero, Zanak estaba agradecido por esta armadura mágicamente encantada. En los últimos días, Zanak había estado aumentando de peso debido a sus hábitos alimenticios de estrés. Si no fuera por la naturaleza encantada de la armadura, habría tenido que pedirle a un herrero que agregara una pulgada al área de la cintura. «Trae mi caballo». Un caballero fue llevado a la gran tienda de Zanak por un caballero siguiendo su orden. Zanak tuvo que esforzarse un poco para subir a su caballo favorito, que a Zanak no le pareció muy amable. No llevó guardaespaldas con él mientras cabalgaba fuera del frente y hacia el ejército del reino hechicero. Incluso si traía guardaespaldas, si el rey hechicero quería matarlo, los guardaespaldas serían completamente inútiles. No podían servir como elementos de disuasión en absoluto. Es por eso que montar en solitario era efectivamente una demostración para los espectadores de su coraje. Si lo mataran mientras viajaba solo, serviría para dañar la imagen pública del rey hechicero. El héroe de reestimación, suena bien. Zanak alcanzó el punto medio entre los 2 ejércitos sin ningún obstáculo en absoluto. Él activó un objeto mágico para amplificar su voz. «Soy el príncipe del reino de Reest», dice Zanak Balleon y Gana Rile Baiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Zanak no planeaba pelear una batalla de ingenio contra el rey hechicero. Las cosas ya habían llegado a un punto donde eso no tenía sentido. Solo quería descubrir qué tipo de proceso de pensamiento habría llevado al rey hechicero a hacer lo que había hecho. Ainz examinó el frente que su ejército había formado a partir de una carpa de lona de 3 lados. Debido al hecho de que el ejército del reino hechicero estaba compuesto por seres no muertos que no requerían suministros de alimentos, el frente que habían formado era mucho más pequeño que el que tendría un ejército convencional. Desde una perspectiva objetiva, no había necesidad de establecer un frente y algunos incluso le habían sugerido esto. Sin embargo, Ainz creía que el edificio frontal también era una experiencia valiosa para ganar. En realidad, a partir de los varios frentes que ya habían formado, el que estaba frente a él parecía ser mucho más resistente que lo que tenían al principio.
Al principio, estos frentes se formaron con la ayuda de la magia de Mare, pero debido a una razón específica, Mare había sido relegada a simplemente ver a los soldados construir el frente al lado de Ainz. Aura también estaba observando a los soldados en el costado, pero parecía que solo estaba observando a sus propios sirvientes. No importa si se trata de edificios frontales o carpas, la magia siempre puede producir un resultado de mayor calidad. Sin embargo, debido a la misma razón que la anterior, Ainz había ordenado que esta tienda que estaba siendo utilizada actualmente como su sede móvil se transportara a esta ubicación por medios físicos. Puede ser una buena idea dejar todas las tareas de ingeniería civil en el futuro a Mare. Entre la población del reino hechicero, había muchas razas de semihumanos y heteromorfos que eran expertos en cavar túneles. Sería una buena idea subordinarlos a Mare. Dicho esto, Albedo u otra persona también podrían haber tenido esta idea y ponerla en práctica. Si alguien ya lo hubiera hecho, entonces la documentación relevante para esto ya debería haber sido examinada por Ainz. Era necesario que le preguntara a Albedo sobre esto de una manera indirecta más tarde. ¿Estaba siendo tácita? Albedo, que debería haber estado trabajando duro para establecer el frente, había regresado con Coquitus. Ainz-sama. Parece como si los humanos hubieran enviado un enviado. ¿Cómo procederemos? ¿No eres un mensajero para declarar el comienzo de la batalla? Prepare una recepción, prepare también las bebidas receptivas. Cuando Albedo comenzó a preparar la mesa, las sillas y demás, un hombre que llevaba una armadura completa a caballo entró en la línea de visión de Ainz. Ainz reconoció la armadura que llevaba ese hombre. Eso es, creo que es la armadura de Gazef Stronov. ¿Es este hombre el vicecapitán guerrero? Es bastante diferente de las descripciones que he escuchado. El enviado se detuvo entre los dos ejércitos y comenzó a gritar su presentación. Soy el príncipe del reino de Reestice, Zanak Balleon y Gana Rile Baiself. Deseo buscar una audiencia con su majestad el rey hechicero. Podía escucharlo claramente incluso desde esta distancia. Debe haber usado algún tipo de objeto mágico. ¿Qué debemos hacer, Ainz-sama? Si él no está aquí para declarar el comienzo de la batalla, entonces sería una pérdida de tiempo conversar con él. ¿Iniciaremos la batalla tal como está? No, Albedo, nosotros. No puedo hacer ese. Los adversario. Deseo tener una batalla de ingenio con Ainz-sama, sí. Nosotros. Rechazado. Él. Total. Eso. Haría reflejar negativamente en los de la gente. Impresión de Ainz-samas. Magnanimidad. ¿Qué valor tienen los rumores? Albedo se burló, son hombres muertos caminando, ¿de qué sirven los rumores que no caen en las orejas? Ainz no estaba demasiado interesado en pelear una batalla de ingenio o lo que sea, seguramente la realeza de este país no lo perdería en nada más que destreza de combate. Todavía, Albedo. ¿Has olvidado sobre la posibilidad de que el rumor se transmita a través de la magia? Lo lamento muchísimo. Iré entonces. La realeza de nuestra oposición vino sola. Si no hiciera lo mismo, no se reflejaría bien en nosotros. ¿Estás seguro de que todo estará bien? Ainz-sama. No tengo idea. Aura, si me lavaran el cerebro o me controlaran la mente, deberías usar tu objeto de clase mundial para protegerme. El artículo de clase mundial habitual de Ainz estaba en el almacén de Nazarick, por lo que si Aura usaba representación de la naturaleza y la sociedad sobre él, quedaría atrapado en él. De esta manera, incluso si le lavaran el cerebro, no podrían secuestrarlo por teletransportación u otros métodos similares. Entendido. Respondió Ainz a Aura y dejó el frente en un suleater. Vale la pena señalar que después de que Ainz había practicado equitación, parecía adecuado mientras lo hacía. Sin embargo, debido a que no era demasiado apto para hacerlo, para evitar cometer un error frente a los dos ejércitos, Ainz aún eligió montar un suleater para estar en el lado seguro. La otra parte estaba esperando a Ainz al lado de su caballo, por lo que Ainz también se bajó del suleater al llegar a su destino. No importa lo malo que esto pudiera ser para él, Ainz se armó de valor para hacerles a los demás lo que le habían hecho. Su oponente era un hombre del lado más gordito del espectro. Maquillaje cubrió su rostro para cubrir las ojeras bajo sus ojos. Encantado de conocerte, Su Majestad el Rey Hechicero. Mi nombre es Zanak Balleon y Gana Rile Baiself. Encantado de conocerte, soy el Rey Hechicero Ainzo Algoun. Estaré a tu cuidado entonces. Ahora, una conversación permanente no sería ni aquí ni allá. Ainz lanzó un hechizo 2 veces, produciendo 2 tronos negros uno frente al otro. Debido a que fue creado con magia, los 2 tronos eran naturalmente idénticos.
Aunque es duro y metálico, aún debemos sentarnos primero. ¿Cómo te sientes sobre eso? Me alegraría, Su Majestad. Cuando ambos se sentaron en los tronos, Ainz lanzó otro hechizo para crear una mesa negra reflectante entre ellos. Si bien Ainz había comenzado a lanzar magia en el momento en que se conocieron, Zanak no parecía estar en guardia en absoluto. Parecía que no tenía ninguna intención de asesinar a Ainz. Luego, Ainz sacó 2 tazas y un recipiente lleno de hielo de su inventario. ¿Qué tal un poco de agua? El alcohol sería inapropiado dada nuestra situación actual, entonces, ¿qué pasa con el jugo de naranja en su lugar? Muchas gracias, Su Majestad. Solo el agua estaría bien. Ahora bien, estamos listos para la charla. ¿Qué deberíamos discutir entonces? ¿Quizás sobre la justificación de nuestra invasión? Eso no sería necesario, Su Majestad. Estoy más interesado en la razón por la que insististe en realizar actos tan atroces. ¿Por qué rechazaste nuestra oferta de rendición? Esa era una pregunta natural para él. Aunque para Ainz, sus razones eran claras y justificadas, para ellos debe haber parecido una matanza sin sentido. Ainz asintió con la cabeza. Dado cómo habían resultado las cosas, ya no tenía sentido ocultar sus intenciones. Comenzó a exponer los planes del reino hechicero a Zanak. ¿Por qué pudimos ganar nada de eso? Tengo la intención de sacrificar a su gente como un ejemplo para el mundo de lo que les sucedería si se enfrentaran al reino hechicero. Con ese fin, todos serán erradicados y el reino se convertirá en una montaña de cenizas. Esa montaña continuará sirviendo como advertencia después de siglos, después de milenios, de lo tonto que sería actuar contra el reino hechicero. No pareces estar bromeando. Por supuesto que no, solo estoy diciendo lo que está por venir. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Ainz no pudo leer entre las líneas de Zanak y, por lo tanto, respondió con una pregunta. Su Majestad el Rey Hechicero está en posesión de inmensas cantidades de poder. Incluso si no hicieras lo que dijiste que harías, la gente del mundo aún conocería tu increíble poder. Zanak se humedeció los labios, tragó un bocado de saliva y preguntó. ¿Por qué eres tan mezquino? Petty, ¿verdad? Zanak se tensó ante la posibilidad de haber enojado a Ainz, pero Ainz no estaba enojado en absoluto. ¿Cuál es tu objetivo? Ainz se quejó para sí mismo. ¿Cuál es tu objetivo? En el pasado, para Ainz, no, para Satoru, haber conocido a los amigos que tuvo en el juego de Yggdrasil fue el epítome de toda su vida. Era un recuerdo tan maravilloso que lo único que deseaba era volver a reunirse con sus amigos. Cuando el enchufe estaba a punto de ser retirado del juego, cuando todo esto estaba destinado a ser en vano, fue transportado a este mundo. El final resultó no ser el final, pero en cambio, fue un nuevo comienzo. Los NPC creados por sus amigos comenzaron a exhibir libre albedrío. De cada movimiento podía sentir los restos de sus antiguos compañeros. No, para ser honesto, la conmoción que había experimentado al principio lo confundió tanto que estaba constantemente preocupado por su traición. Mirando hacia atrás, eso fue un idiota de su parte. Hoy en día, simplemente no cuestionó su lealtad en absoluto. Sin embargo, no parecía que Ainz fuera el único que fue transportado a este mundo. Podía ver las huellas dejadas por otros jugadores. Quizás era natural que pensara que sus compañeros, las personas que compartieron esos buenos momentos con él, también podrían haber venido a este mundo. Era natural que él deseara esto. Por supuesto, Ainz sabía que fue transportado aquí durante los momentos finales de la operación del juego, lo que hizo poco probable la aparición de sus amigos en este mundo. En realidad, mediante el uso de múltiples hechizos y fuentes de información, podía sentir débilmente la falta de su presencia. Sin embargo, dado que no tenía pruebas concretas de esa creencia, la posibilidad de que sucediera aún permanecía. Uno podría llamarlo idiota por aferrarse a tan vanas esperanzas, también podría llamarlo un inútil perdedor también. Pero para los Ainz de antaño, eso era todo lo que su vida había alcanzado. Y ahora ese sueño se estaba desvaneciendo gradualmente. Claro que sus amigos eran importantes para él, pero ahora, los NPC también lo eran para él. Eran esencialmente niños que habían sido dejados por sus compañeros. Ainz, como el único que se había quedado atrás, tenía el deber de protegerlos a toda costa. Debido a esto, Ainz estaba dispuesto a sacrificar todo para asegurarse de que ningún daño llegara a los NPC. Para asegurarse de que Nazarick nunca caería ante fuerzas externas, tenía que priorizar el empoderamiento de todos los aspectos de la organización. Shaltear estaba dominado por alguna entidad desconocida en el pasado. A pesar de que había logrado recuperar el control sobre ella, si las cosas hubieran empeorado en aquel entonces, la información importante sobre Nazarick podría haberse dado a conocer a los extraños. En consecuencia, podría haber llevado a la destrucción del gremio.
No podía permitir que algo así volviera a suceder. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Preguntas? Busco algo que es difícil pero también fácil de obtener. Todo lo que deseo, es una sola cosa. Es decir, la felicidad. ¿Felicidad? Zanat parpadeó repetidamente sorprendido. Ainz se rió un poco en respuesta. No encontró lo que había dicho que fuera tan indignante. No importa si eres humano o lo que sea, la búsqueda de la felicidad es el objetivo final, ¿no es así? Ainz tiró su acto y comenzó a conversar con Zanat como si fuera un amigo cercano suyo. ¿Y pasarías por encima de la felicidad de los demás para lograr la tuya? ¿No es eso obvio? Si se pudiera garantizar la felicidad de aquellos que aprecio, los de los demás no me importan en absoluto. Si pudieras asegurar la felicidad de tus súbditos infligiendo sufrimiento a la ciudadanía de otro país, ¿qué harías? ¿Dirías que abandonas su felicidad por completo? Esos son los extremos. Zanak se calmó cuando la frase siguió, bajó la cabeza y dijo: eso estaba fuera de lugar. Mis disculpas, Su Majestad. Ainz volvió a su personaje de gobernante. Está bien, no hay necesidad de preocuparse en absoluto. Incluso con el intelecto y el poder de Su Majestad el Rey Hechicero, ¿no hay otros métodos posibles para garantizar la felicidad? Quizás, pero, solo podría decir quizás. Si tuviera un método garantizado para obtener la felicidad, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Buscar un método secundario inexistente tal vez o apegarse a lo que ha sido probado y verdadero? La diosa de la suerte es calva en la parte posterior de su cabeza. Después de todo, ¿fue así como fue el dicho? Nota de TL. Proverbio romano, Verdis Tichar Catonis II, 26. El equivalente en inglés es Take Time by the Forelock, pero eso elimina la parte de diosa. Zanak estaba absolutamente incrédulo. ¡Qué diosa tan extraña! Lo siento, no quise menospreciar a la diosa en la que crees. Por favor, perdóname. Jaja, no me importa en absoluto. Eso no era algo en lo que creía, solo un proverbio que recordaba. Muy bien, ese es el alcance de todo. Para la felicidad de mis súbditos, debo sacrificar a tu gente. Esta es la base alta guerra, ¿lo entiendes? Supongo que sí. Me identifico con el deseo de Su Majestad. La búsqueda del mejoramiento del propio país y una garantía para la felicidad de los propios compatriotas, podría decirse que es la única responsabilidad de un gobernante. Si la destrucción de nuestro pueblo garantizó la felicidad del pueblo del reino hechicero, entiendo por qué no aceptaste nuestra rendición. Supongo que no se podría evitar. ¿En verdad? Usted lo consigue. Ahora, es mi turno para una pregunta, pero realmente no tengo una. Ainz miró a su alrededor mientras reflexionaba. Ah, cierto. La armadura que llevas me lo recordó, así que preguntaré por esa espada. La espada que empuñaba Gazef Stronov, ¿quién la posee actualmente? Actualmente está bajo la custodia de un hombre llamado Brennan Klaus. ¿Cerebro injusto? Ah, ese. Cuando se enfrentó a Gazef, había alguien con ese nombre entre los dos hombres que habían presenciado dicho duelo. Sin embargo, dado cuánto tiempo hace que era, apenas podía recordar su apariencia. Aunque planeaba convertir la capital en cenizas, aún planeaba recuperar algunos artículos, uno de los cuales era la espada de Gazef. Ese hombre, ¿ha venido aquí también? No, él no tiene, Su Majestad. Todavía debería estar en la capital. ¿Es eso así? Entonces no tendrías ningún problema con el tipo de magia que uso para destruirlos a todos, ¿verdad? El encargado de asediar la capital era Coquitus, por lo que tendría que ordenarle que vigilara la espada más tarde. Si bien no tengo intención de perder en esta batalla, estaría eternamente agradecido si Su Majestad usara magia que infligiría la menor cantidad de sufrimiento a mi gente. Tienes un punto. Entiendo. Después de todo, las conversaciones agradables como esta son difíciles de lograr. Especialmente para ti, haré todo lo posible para matarte tan suavemente como pueda. Muchas gracias. Zanat tenía sobre él una sonrisa brillante a la que Ainz no pudo evitar sentirse asombrado. El coraje de este hombre era bastante considerable. Si Ainz estuviera en su lugar, ¿habría podido hacer lo mismo? No lo creo. Como se esperaba de alguien de sangre real. Esto ha sido muy educativo. Zanat tomó la copa de vidrio frente a él y bebió el agua de un solo trago, como si no estuviera preocupado por los venenos. Delicioso, Su Majestad. Digamos, espero que puedas responder una última pregunta mía. ¿Fue Su Majestad quien mató a mi hermano, o fue uno de los subordinados de Su Majestad? ¿Su hermano? Ainz ladeó la cabeza y, al poco rato, recordó al príncipe del reino que ya habían eliminado. No podía recordar su nombre, pero sí recordaba que era muy largo. Probablemente fue uno de mis subordinados.
Es cierto, así que estaba muerto después de todo, siento que me quitaron un gran peso de los hombros, Su Majestad, gracias por decírmelo. Supongo que es hora de que nos despidamos. Después de decir eso, Zanak comenzó a caminar hacia su caballo. Ainz caminó hacia el devorador de almas después de haber arreglado todo, solo para descubrir que Zanak todavía estaba esperando junto a su caballo. Ainz se preguntó en su mente por qué no se había subido a su caballo mientras subía al Suleater. Solo después de haberlo hecho, Zanak montó su caballo. Entre un príncipe y un rey, era fácil saber quién tenía el estatus más alto, por lo que probablemente lo había hecho para evitar despreciar a Ainz desde su alto caballo. Para Ainz, alguien que no había estudiado la etiqueta ecuestre, este era el protocolo apropiado que la aristocracia debería esforzarse por seguir. La posición de Zanak en su mente aumentó un poco. Parece que estudiar la etiqueta de la clase alta se ha convertido en obligatorio, ¿qué no es en este momento? La cantidad de cosas que tengo que aprender disminuirá alguna vez. Su Alteza. Todos los nobles salieron a darle la bienvenida a Zanak, casi todos los nobles que habían respondido a su llamada estaban allí. Nadie detuvo su salida desde el frente, pero ahora se sentía como si no pudiera regresar si lo intentaba. Eso significaba que todo el mundo estaba esperando buenas noticias, la mejor de las cuales sería si el rey hechicero hubiera accedido a la práctica. Zanak respondió a su pregunta con una corta respuesta. No pude hacerlo. Su Majestad el rey hechicero planea matarnos a todos, eso no fue negociable para él. Lo que encontró sorprendente fue el hecho de que todavía había nobles que palidecieron ante esta noticia. ¿Todavía estaban esperando que todo saliera bien incluso con la situación actual? Zanak se bajó de su caballo y dejó a los nobles, que se mordían el labio inferior y contemplaban profundamente, para caminar hacia su propia tienda. Después de entrar en la tienda, el ministro de Asuntos Militares le dio la bienvenida, solo para que una sonrisa sarcástica apareciera en su rostro. Eso no parece una buena noticia. En otras palabras, tal como habíamos esperado, pero, bueno, una cosa sorprendió un poco. ¿De verdad? Hablando de eso, nunca me he encontrado con el rey hechicero, ¿qué clase de monstruo malvado era él? Zanak sonrió. Era más humano de lo que pensaba. Gracias por visitarnos. Gracias por suscribirte.